Timothy, comúnmente conocido como Tim por sus amigos, echó un vistazo a su teléfono móvil tras recibir un mensaje de Candice, o Candy, como prefería que la llamaran, su esposa desde hacía medio decenio. Acababa de asegurar un contrato de servicios con una importante empresa en California que tenía sucursales en todo el país. Anticipaba que su jefe, Jake Hudson, estaría encantado, ya que este contrato significaba una expansión significativa para su firma de tecnología y un aumento considerable en su salario. Tal vez ahora, reflexionó, él y Candy podrían finalmente empezar su tan planeado camino hacia la paternidad. Sin embargo, había algo que le preocupaba, algo que lo había estado inquietando desde que él y su esposa acompañaron a Jake en una excursión de campamento poco más de una semana atrás. Hubo un cambio sutil en el comportamiento de Candy al regresar de ese viaje. Parecía que su mente estaba ocupada en otra cosa la mayor parte del tiempo, y se había vuelto un poco irritable con él. Pero había algo más. Al regresar a casa y lanzar su ropa sucia al cesto, notó algo inusual en la entrepierna de una de las prendas interiores de Candy. Al levantarla, observó que algo se había solidificado y desprendía un olor distintivo. De repente, la realización lo golpeó y sintió que su mundo entero se desmoronaba. No sabía a quién pertenecía el fluido en la prenda de su esposa, pero juró descubrir la verdad. Consciente de un próximo viaje a la costa oeste, consultó a una abogada para explorar sus opciones. Si Candy realmente había sido infiel, razonó, eso significaría el final de su matrimonio. ¿Está seguro de que su esposa le está siendo infiel?, preguntó Ruby Hawkins. Ruby, especializada en derecho de familia y divorcios, le había sido recomendada por un amigo que se había divorciado recientemente debido a una infidelidad. No del todo, admitió Tim Harambe, pero necesito certeza, y si lo es, quiero el divorcio. Bueno, empezó Ruby. La mayoría de los divorcios en este estado son sin culpa. Usted podría presentar una demanda por infidelidad, pero necesitaría pruebas contundentes, como fotos o vídeos. ¿Exactamente? Inquirió Tim. Ruby asintió. Si lo desea, puedo contratar a un investigador para que monitoree sus actividades y obtenga confirmación. Por favor, hágalo, respondió Tim. ¿Qué debería esperar en cuanto al proceso de divorcio? Considerando que ella gana más o menos lo mismo que yo con su trabajo como profesora, existe la posibilidad de que evitemos la pensión alimenticia, explicó Rúbica. Como no tienen propiedades ni hijos, lo más probable es que los bienes se dividan de manera equitativa. Su jubilación se queda con usted y la de ella con ella. Si efectivamente está engañándolo, usaremos eso como causa y aprovecharemos cualquier evidencia que obtengamos para un resultado favorable. Voy a empezar a preparar la documentación necesaria y avanzaremos una vez que tengamos las pruebas. De acuerdo, aceptó Tim. Proceda. Estaré fuera unos 3 días, que es cuando supongo que podría actuar. Ruby contrató a su investigador, Marvin Johnson, quien propuso que Tim instalara una aplicación de rastreo en el teléfono de Candy. Además, le proporcionó un dispositivo para grabar llamadas de línea fija y una grabadora de audio para esconder en el bolso de Candy. Tim detestaba tener que recurrir a tales medidas, pero sentía que no tenía otra opción si quería descubrir la verdad. Había otros indicios también. Desde el viaje de campamento, Jake parecía más arrogante y desdeñoso de lo habitual, como si tuviera algún secreto guardado. Durante la semana, Candy lo llevó al aeropuerto y se despidió de él con un beso. Tim le aseguró que la llamaría esa misma noche después de cenar. Ella respondió con aire distraído y le deseó un buen viaje. La primera noche fuera, tal como habían acordado, Tim llamó a Candy, solo para sorprenderse cuando ella mencionó que trabajaría como camarera en una fiesta que Jake estaba organizando esa misma noche. Según explicó, se trataba de una emergencia, ya que uno de los camareros originales había enfermado y Jake le había pedido ayuda.
Tim no había sido informado de esos planes por Jake. Candy le explicó que Jake le prometió pagarle $150 por la noche, lo cual le vendría bien, ya que no volvería al trabajo por un par de semanas. Tim sabía que pronto comenzarían las clases y comprendía que ese dinero extra le sería útil, pero aún así sentía un malestar interno. Cuestionó su decisión, a lo que ella respondió afirmativamente, expresándole su amor antes de desearle buenas noches. Tras colgar, un nudo de preocupación se formó en el estómago de Tim. Decidió llamar al investigador para informarle sobre el nuevo trabajo de Candy. Solo quería avisarte. Candy trabajará como camarera en una fiesta en casa de Jake Hudson, le informó Tim. Marvin le confirmó que lo mantendrían al tanto, y Tim le agradeció antes de finalizar la llamada. Al día siguiente intentó llamar al celular de Candy, pero no obtuvo respuesta. También probó con el teléfono de la casa y solo consiguió llegar al contestador automático. ¿Acaso había pasado la noche con Jake?, se preguntó. Sin embargo, sus esperanzas se desmoronaron cuando recibió un correo electrónico de Marvin. Esa misma tarde. Candy pasó la noche en casa de Hudson y sigue allí, decía el mensaje. Y estuvo bastante ocupada la noche anterior. He adjuntado un par de fotos, pero quiero advertirte. Son bastante explícitas. Te daré mi informe completo cuando regreses. Tim abrió los archivos adjuntos y su corazón se hundió. Allí estaba su amada esposa de 5 años, involucrada en actos explícitos. Uno de ellos incluía a Jake, mientras que en los otros aparecían colegas que alguna vez había considerado amigos. La segunda foto la mostraba despatarrada en el suelo. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras sus manos temblaban. No podía creer lo que estaba viendo. Timothy, conocido como Tim por sus amigos, intentó llamarla nuevamente, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. También marcó el teléfono de la casa, pero volvió a encontrarse con el contestador automático. Sin dejar mensaje, buscó consuelo en el bar del hotel. A la mañana siguiente, revisó el rastreador y confirmó que el teléfono de Candy seguía en casa de Jake. Marvin verificó esa suposición con otro correo electrónico que incluía más fotos, entre ellas una escena perturbadora que involucraba a Jake, su hijo Mike, y otros miembros de la empresa de tecnología de Jake. Tim había confiado en todos ellos en algún momento, pero ya no más. No reconocía a los otros 3 hombres, y supuso que serían amigos de Mike al concluir sus asuntos en California. Tim dejó el hotel con el contrato en mano y tomó un vuelo temprano de regreso a casa. Al llegar, notó que el auto de Candy no estaba. Verificando el rastreador, confirmó que su teléfono seguía en casa de Jake. Ya dentro de su casa, Tim se cambió de ropa y llamó a la oficina de Ruby. Para su sorpresa, la recepcionista le informó que Ruby estaba disponible y que podía recibirlo esa misma tarde. Tim intentó llamar al celular de Candy y se sobresaltó cuando ella contestó, con la respiración entrecortada. Le preguntó dónde estaba, y ella afirmó estar en casa, poniéndose al día. Sorprendido por su descarada mentira, Tim le informó que ya había terminado en California y que estaba de camino a casa. Candy expresó entusiasmo por su regreso y sugirió que ella podría ir a recogerlo al aeropuerto cuando aterrizara. Sin embargo, Tim se negó, diciéndole que no hacía falta y que tomaría un taxi. Tras finalizar la llamada, se preguntó si ella había notado la ausencia de afecto en su tono. Negando con la cabeza, salió de la casa para ir a ver a Ruby Up. Candy miró su teléfono tras la llamada de Tim. Su habitual despedida de «te amo» había estado ausente y su tono sonaba distante. Ella había planeado irse después de la primera noche, pero la tentación de estar entre Jake y su hijo resultó irresistible. Se justificó diciéndose que se lo debía a sus propios deseos. Supuso que todo terminaría una vez que las clases comenzaran de nuevo y Tim no se enteraría. Así pasó el día y la noche siguiente con Jake y su hijo Mike.
Mientras Jake se ausentó brevemente para ir al trabajo al día siguiente, Mike la mantuvo ocupada e incluso organizó que algunos amigos se unieran para un encuentro en grupo. Al regresar Jake, la encontró en su cama junto a Mike. Uniéndose a ellos, Jake sugirió enviar a Tim de viaje con más frecuencia. «Pronto empiezan las clases», explicó ella, «así que no estaré disponible entre semana. No puedo arriesgarme mientras Tim esté en casa». «¿Por qué no?» Jake hizo un gesto despreocupado. «Tal vez le gustaría verte con otros hombres por un cambio». Rieron ante la idea. Ella admitió su apego hacia Jake, aunque afirmó que amaba a Tim y no deseaba lastimarlo. Jake propuso organizar ausencias de Tim los fines de semana para que pudiera pasar más tiempo con ellos. «Pero Tim se enterará tarde o temprano», dijo ella, consciente de los riesgos. «No te preocupes». Jake la tranquilizó mientras alcanzaba su cámara. «Solo le pondré una condición». «¿Cuál?», preguntó ella. «Que no volverás a acostarte con él», declaró Jake. «Ahora eres nuestra, ¿entendido?» «¿Cómo voy a lograr eso?», inquirió ella. «Ya se te ocurrirá algo», respondió Jake con indiferencia. «Usa una excusa, como un dolor de cabeza». «Lo intentaré», aceptó ella. Sin saber que estaban siendo vigilados, permanecían ajenos a la presencia de una furgoneta al otro lado de la calle, equipada con minicámaras que grababan cada uno de Minutes in Disburn sus actos. El impacto que Tim sintió al ver las pruebas recopiladas por Marvin fue devastador. Además de las fotos, había videos que mostraban sus actos con varios hombres, mucho más de lo que ella hacía con él. Su amor por ella desapareció mientras reflexionaba sobre su comportamiento. Ruby intentó consolarlo, pero la angustia de Tim persistía. ¿Cómo podía haber cambiado tanto después de 5 años? ¿Qué había hecho él para merecer esto? Y Jake, a quien alguna vez había considerado su amigo, ahora revelaba su verdadera naturaleza. «Iniciaré los trámites de divorcio», sugirió Ruby, citando infidelidad. «También podríamos demandar por alienación de afecto a Jake y a tus colegas. Aunque esos casos suelen ser complicados, creo que podemos conseguir un acuerdo favorable». «Haz lo que sea necesario», respondió Tim. «Solo no hagas nada imprudente», le advirtió Ruby. «No quiero tener que sacarte de la cárcel». «No lo haré», aseguró Tim. «¿Cuándo estarán listos los papeles?» «Tendré todo preparado en un par de días», le aseguró Ruby. «Mientras tanto, intenta mantener la normalidad con tu esposa». «No soy un gran actor», confesó Tim. «No volveré a tocarla. ¿Quién sabe qué habrá contraído de todos esos hombres?» «Dile que no te sientes bien», sugirió Ruby. «Eso debería darte algo de tiempo». Tim asintió. «Sí, está bien», respondió. «Gracias». Al salir de la oficina de Ruby se sintió algo aliviado, pero aún tenía un nudo en el estómago. En City-Sits, su coche, Tim se dio cuenta de que no podía seguir trabajando para Jake ni estar cerca de los hombres que lo habían traicionado. Buscó el número que necesitaba en su lista de contactos y lo marcó, esperando lo mejor. «Carlson», respondió la voz al otro lado de la línea. «John, soy Tim Burns», dijo Tim. «Tim, ¿cómo estás, amigo?», preguntó John. «No muy bien», admitió Tim. «Oye, ¿sigue disponible ese puesto en Empire?». John Carlson había intentado reclutar a Tim durante mucho tiempo, pero la lealtad de Tim hacia Jake siempre había sido un obstáculo. Ahora, esa lealtad había desaparecido. «Por supuesto», confirmó John. «¿Por fin vas a unirte a una empresa consolidada?». «Algo así», respondió Tim. «Me he dado cuenta de que no puedo seguir en mi trabajo actual. Lamento escuchar». «Eso», dijo John, comprensivo. «¿Puedo hacer algo para ayudarte?». «Solo dame un trabajo», pidió Tim. «Trabajaré tan duro para ti como lo hice para Jake». «Hecho», aceptó John. «¿Qué te parece empezar el lunes?». «Perfecto», confirmó Tim. «Genial. ¿Por qué no vienes a cenar con tu esposa esta noche? Rose preparará su famosa lasaña y podremos discutir tu paquete de compensación», propuso John. «Me encantaría, pero no puedo llevar a Candy», rechazó Tim. «Oh», inquirió John. «¿Qué ocurre?».
Prefiero no hablarlo por teléfono, dijo Tim, pero puedo explicarlo mejor esta noche. Por supuesto, entendió John, notándose preocupado. Rose es consejera. Tal vez pueda ayudarte. Eso suena bien, admitió Tim. Le avisaré a Rose. ¿Puedes venir a las 6:30? Preguntó John. Por supuesto, confirmó Tim. A las 6:30 está bien. Gracias, amigo. Un placer, respondió John. Sintiendo que un peso se aliviaba, Tim condujo de regreso a casa. Al no encontrar a Candy allí, entró, se duchó, se cambió y redactó su carta de renuncia. Candy llegó alrededor de las 5:00 p.m., notando a Tim en su computadora. Se inclinó para besarlo, pero él giró el rostro y el beso aterrizó en su mejilla. ¿Todo está bien?, preguntó sorprendida. No del todo, admitió Tim. No me siento bien, tal vez sea el desfase horario. Dormiré en el futón esta noche. ¿Dormir fuera?, preguntó ella. ¿A dónde vas? Tengo planes para cenar, respondió Tim. ¿Te vas a encontrar con alguien?, inquirió ella, mostrando preocupación. ¿Me estás acusando de engañarte?, replicó Tim. No, nunca te he engañado y nunca lo haré. ¿Puedes decir lo mismo? Ella retrocedió horrorizada, preguntándose si él sabía algo. No podía ser posible, se tranquilizó a sí misma. No, no puedo, respondió. Tim permaneció impasible. Entonces, ¿qué tal tu viaje a California?, preguntó ella, intentando cambiar de tema. Exitoso, contestó él. ¿Y cómo te fue en tu trabajo en la casa de Jake? Salió bien, respondió. Aunque fue un desafío, lo disfruté. Me lo imagino, comentó Tim sin emoción alguna. Mirando su reloj, decidió que era hora de irse. Debería irme, le informó. Guardando su trabajo y apagando la computadora, se levantó, pasó junto a ella sin decir palabra y entró en el dormitorio principal para cambiarse a algo menos informal. Al regresar, Candy estaba sentada en el sofá. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó ella. No estoy seguro, respondió él. No me esperes despierta. Adiós. Tomando sus llaves, salió de la casa. Ella no pudo evitar notar que no la besó ni le dijo que la amaba, como siempre hacía antes de irse. Después de ver partir su auto, Candy levantó el teléfono de casa y marcó el número de Jake, sin saber que su conversación estaba siendo grabada. Jake, creo que sospecha algo, confesó. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Jake. No quiso tocarme en absoluto, explicó ella. Siempre me da un beso y me dice que me ama, pero hoy no lo hizo. Parecía distante y simplemente se fue, mencionando una cena. ¿En serio?, respondió Jake. ¿Mencionó? ¿Con quién? No, no lo hizo, admitió ella. Jake, ¿y si lo sabe? ¿Y si planea dejarme? Pues que así sea, se burló Jake. Siempre puedes quedarte con nosotros, y en cuanto a Timmy, lo mantendré lo suficientemente ocupado para que no esté mucho en casa, pero no quiero perderlo, lamentó Candy. Lo amo. Sí, tus acciones en los últimos días realmente lo demuestran, ¿no?, retrucó Jake. Eso no es justo, Jake, protestó ella. Sé lo que hice con ustedes, y sí, lo disfruté, pero aún lo amo. No quiero perderlo. Claro, claro, desestimó Jake su preocupación. Déjalo enfriar. Eventualmente se le pasará, y si no, bueno, podemos encargarnos de eso también. No vas a hacerle daño, ¿verdad?, preguntó ella preocupada. No explícitamente, aseguró Jake. Solo necesitamos hacer que vea las cosas a nuestra manera, y tú jugarás un papel en eso. ¿Qué? Candy se mostró desconcertada. Así es, confirmó Jake. Cuando llegue el momento, nos ayudarás a que lo entienda. Recuerda dónde está tu lealtad y recuerda que tengo videos que podrían causar un gran escándalo si salieran a la luz. ¿No te atreverías?, protestó Candy. Oh, claro que sí lo haría, aseguró Jake. Tengo grabaciones del viaje de campamento y de otras situaciones comprometedoras. Tú me perteneces, así que depende de ti mantener a Timmy bajo control. Sintiendo que no tenía salida, Candy aceptó a regañadientes. Está bien, Jake, concedió, pero por favor, no le hagas daño. Jake sonrió al otro lado del teléfono. Claro, claro, desestimó su preocupación antes de colgar. Mientras tanto,
Tim llegó a la gran casa de 2 pisos donde vivían John y Rose Carlson. Salió de su auto con la botella de vino que había comprado de camino. John lo recibió en la puerta y aceptó el vino con amabilidad. «Adelante, Tim», lo invitó John, con una sonrisa. «Gracias. Será bien aprovechado esta noche». Siguiendo a John hacia el interior, Tim fue presentado a Rose, que lo esperaba en el comedor junto a su lasaña recién horneada. «Tim, te presento a mi esposa, Rose», dijo John. «Rose, este es Tim Burns, nuestro nuevo representante de cuentas». Tim estrechó la mano de Rose. «Encantada de conocerte, Tim», lo saludó Rose con una sonrisa. «El placer es mío, señora Carlson», respondió Tim. «Por favor, llámame Rose», insistió ella. «Señora Carlson suena demasiado formal». Ya sentados a la mesa, Rose sirvió porciones de lasaña, mientras John vertía el vino. Tim expresó su agradecimiento, elogiando la deliciosa comida. «Esta es la mejor lasaña que he probado», comentó. «Me alegra que te haya gustado», respondió Rose. «Es una de mis especialidades». «Entonces, Tim, no quiero meterme donde no me llaman, pero me intriga saber por qué dejaste a Jake tan abruptamente», preguntó John. «¿Ocurrió algo?» Tim asintió antes de elaborar su respuesta. «Sí, ocurrió algo», admitió. «Por favor, Tim, cuéntanos», lo animó Rose. Tomando un momento para ordenar sus pensamientos, Tim relató lo sucedido. «Es difícil», se solidarizó John. «Lo entiendo. He pasado por algo similar, aunque en circunstancias distintas». «¿Cuál es tu plan ahora, además de cambiar de trabajo?», preguntó Rose. «He consultado a un abogado y estoy iniciando los trámites de divorcio», reveló Tim. «Mi abogado dice que probablemente será una división equitativa». «¿Has considerado la posibilidad de ir a terapia?», sugirió Rose. «Ya hemos pasado ese punto», respondió Tim. «No entiendo qué le ha pasado a Candy. Es como si se hubiera transformado repentinamente en alguien que no reconozco». «¿Y cómo estás manejando todo esto?», preguntó Rose. «No muy bien», confesó Tim. «Mi abogado me aconseja que actúe con normalidad alrededor de Candy, pero es complicado. No puedo ni mirarla». «Quizás la terapia podría ayudarte», insistió ella. «Podría considerarlo», admitió Tim. «John tiene razón. Rose es la mejor en su campo», intervino John. «Creo que puede asistirte en esto si estás dispuesto. Además, está cubierto en tu paquete de beneficios. Eso es un punto a favor», bromeó Tim con una leve risa. «Hablo en serio», aseguró John. «Rose fue invaluable para mí en un momento difícil. Estoy seguro de que puede apoyarte también». Dirigiéndose a Rose, John preguntó, «¿Podrías hacerle un hueco en tu agenda?» «Por supuesto», confirmó Rose. «Propongo 1 hora a la semana. ¿Qué te parece, Tim?» Después de considerar la oferta, Tim aceptó. «De acuerdo, lo intentaré», accedió. John sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Buena decisión». Lo felicitó. «Me aseguraré de que tengas el tiempo necesario para las sesiones. Coordina con Rose y avísame cómo queda tu horario». «Lo haré», afirmó Tim. «Gracias». «Ahora, si no te importa, querida, Tim y yo nos retiraremos a mi oficina para discutir su nuevo puesto», anunció John. «Claro, no me importa», respondió Rose con una sonrisa. «Estoy emocionada de trabajar contigo, Tim». «Gracias», expresó Tim. Mientras se ponía de pie junto a John, ambos se dirigieron a la oficina de John, donde él sirvió una copa de brandy para cada uno. Durante las siguientes 2 horas, discutieron los detalles del nuevo rol de Tim. Al final de la conversación, Tim se sintió empoderado, como si estuviera recuperando el control de su vida. Tras estrechar la mano de John, Tim regresó a casa. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando estacionó en su entrada, notando que las luces seguían encendidas. Esperaba que Candy estuviera sola. Al entrar en el apartamento, la encontró sentada en el sofá. «¿Qué tal te fue en tu reunión?», preguntó ella. «Muy bien, gracias», respondió él. «Ahora, si me disculpas, me voy a la cama». «Buenas noches». Retirándose al segundo dormitorio donde tenía su computadora, Tim
comenzó a desvestirse. —¿Vas a dormir aquí ahora? —preguntó Candy desde la puerta. —Sí —confirmó Tim—. Todavía no me siento bien, así que dormiré. En el futón. ¿Está bien? Claro, supongo —respondió ella. Es solo que has estado fuera durante 3 días y esperaba que pudiéramos, ya sabes, pasar algo de tiempo juntos. No me siento con ánimos esta noche —dijo Tim. La verdad era que la idea de cualquier cercanía física con ella le resultaba incómoda. —Está bien —murmuró suavemente—. ¿Quizás mañana? No lo sé —respondió él. —Ya veremos. Asintiendo, ella se dio la vuelta, preguntándose si Tim sabía algo sobre sus actividades recientes. Al día siguiente, Tim se levantó antes que Candy, preparó su carta de renuncia y puso a calentar una taza de café. Al ver el bolso de Candy en la encimera de la cocina, tomó la grabadora de audio y descargó la llamada telefónica del día anterior. Salió del apartamento sin despedirse ni expresar ningún gesto de cariño hacia Candy. Al escuchar la puerta cerrarse, Candy permaneció en la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando llegó a la oficina, Tim se mantuvo reservado. Tras saludar brevemente a su secretaria, se encerró en su despacho y cerró la puerta. Mientras empaquetaba sus pertenencias, Jake entró en la habitación. —¿Qué es todo esto? —se preguntó Jake. Tim sacó 2 sobres de su maletín. —Uno contiene el contrato firmado con California —explicó—, y el otro es mi carta de renuncia, efectiva de inmediato. Espero recibir un bono por haber conseguido la cuenta de California y mi último salario, incluyendo el tiempo de vacaciones. ¿Qué me queda? —¿Renuncia? —exclamó Jake desconcertado. —¿Por qué te vas? —Te necesito —protestó. —¿En serio? —replicó Tim—. ¿De verdad no sabes por qué? ¿Crees que soy ingenuo? No lo soy. Francamente, han salido a la luz ciertas revelaciones que me obligan a renunciar. He conseguido un puesto en otra empresa. Me iré en breve y luego pasaré por recursos humanos. —Espera, Tim, ¿no podemos hablar de esto? —suplicó Jake. Tim negó con la cabeza. —No hay nada de qué hablar, Jake —afirmó Tim—. He terminado. Se acabó. En algún momento te consideré un amigo, pero me traicionaste y arruinaste mi matrimonio. Busca a alguien más a quien engañar. —¿Así que todo esto es por eso? —inquirió Jake. —Para que lo sepas, tu esposa se involucró conmigo voluntariamente —reveló Jake. No tenemos que dejar que eso arruine tu carrera. Solo sigue el juego por ahora. Deja que Candy explore sus deseos. Cuando termine, volverá contigo. —Eres despreciable, ¿no es así? —acusó Tim. —¿De verdad esperas que acepte eso? Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas involucrado con ella? La primera vez fue durante la excursión de camping —confesó Jake—. El segundo día, mientras tú y los demás estaban esquiando. Ella lo inició en tu tienda, diciendo que yo era mejor que tú. Luego me suplicó que hiciera el amor con ella. ¿Recuerdas cuando de repente me enviaste a la oficina para manejar algo? Querías quitarme de en medio para quedarte con mi esposa, se dio cuenta Tim. ¿Sí? ¿Y qué? Se encogió de hombros. Jake. Pero Tim no había terminado. Y contratarla como camarera en tu fiesta fue solo otra maniobra para acostarte con ella, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué? Reiteró Jake. Tim detuvo la grabación de audio que había iniciado en secreto cuando Jake entró. —Gracias por tu confesión —declaró Tim—. Ahora, si me disculpas, he terminado de empacar. Me dirigiré a recursos humanos y me iré. —Espera —protestó Jake—. No puedes usar esa grabación. Ya veremos —comentó Tim—. Me voy. Adiós, Jake. Pudrete en el infierno. —Espera, olvidaste algo —dijo Jake, levantando una foto de Candy que estaba en el escritorio de Tim. —No lo olvidé —respondió Tim—. No la quiero. Si tú y tu hijo están tan interesados en ella, es toda suya. Estoy hecho con los dos. Adiós. Dicho esto, salió de la oficina, dejando a Jake desconcertado. ¿Cómo descubrió Tim lo que había pasado entre Candy, él y su hijo? Jake reflexionó. —¿Qué quieres decir con que renunció? Él me entregó un contrato firmado y una carta de renuncia, y se fue —explicó Jake. Él lo sabe, Candy. No sé cómo, pero lo sabe.
¿Qué le dijiste?, inquirió ella. La verdad, admitió Jake. Le conté sobre el primer incidente en la excursión de camping. —¿Idiota? —le regañó ella. Jake continuó. Le conté todo, reconoció. Incluso dejé la foto tuya que tenía en su escritorio. Genial, suspiró ella, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y ahora qué? No es mi problema, se encogió de hombros Jake. Que tu marido lo maneje, a menos que quieras que vaya y le aclare la situación. No, rechazó ella. Ya has hecho suficiente, gracias. Mantente al margen. Yo lo manejaré. Oh, no, comentó Jake con desdén. Acto seguido colgó la llamada. Candy miró su teléfono, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Temía la idea del divorcio, pero comprendía la postura de Tim respecto a su infidelidad. Decidida a salvar su matrimonio, se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando por sus acciones. Unos minutos después, Tim llegó a casa. Al ver el auto de Candy, buscó el vehículo de Jake, pero no encontró ninguno. Cargando su caja y su maletín, entró. Al notar a Candy en el sofá, no dijo nada y se dirigió directamente a su oficina. Después de cerrar la puerta con llave, revisó las grabaciones de voz y encontró una de la conversación de Candy con Jake. La descargó y la envió de inmediato a su abogada. «Hola, Tim», lo saludó ella cuando llamó. «Acabo de recibir tu último correo electrónico. Estoy tramitando tus papeles ahora mismo». «Bien», respondió Tim. «¿Cuándo pueden ser entregados?» «Si lo prefieres, puedo hacer que se entreguen esta misma tarde», ofreció. «Eso funcionará, gracias», reconoció él. Tras colgar, sacó su pistola semiautomática calibre .45 del armero, más como precaución que con intención real. En Tim, la cocina, la colocó sobre la mesa. «Necesitamos hablar», declaró, dejando la pistola al alcance. «¿Es necesario eso?», preguntó ella señalando el arma. «Espero que no», respondió. «Solo por si acaso tu amante decide aparecer». «¿Mi amante?», inquirió ella. «No te hagas la inocente», replicó con dureza. «Siéntate, tenemos cosas que discutir». Asustada, ella obedeció sin saber cuáles eran las intenciones de su esposo. «Primero», comenzó Tim, «alguien te entregará unos papeles más tarde, papeles de divorcio». Candy soltó un jadeo. «¿Por qué?» «No quiero divorciarme. Te amo». «Mentira», replicó Tim. «Sé lo de tú y Jake, lo de su hijo y lo de otros hombres con los que has estado últimamente. Por eso presenté la solicitud de divorcio por infidelidad». «¿Infidelidad?», objetó. Y ella. «No tienes pruebas». Tim esbozó una sonrisa irónica y sacó un sobre que contenía fotos con marcas de tiempo que la mostraban con varios hombres, incluido Jake. «También tengo videos y audios», añadió. Candy negó con la cabeza, dándose cuenta de que era inútil insistir. «Bien», continuó él, «dadas las circunstancias, he sido más que justo. Nada de pensión. La mitad de los fondos del banco divididos. Cada uno se queda con su fondo de retiro. Y tú te quedas con tus pertenencias. He cancelado tu tarjeta de crédito y tengo un cheque por tu parte. Además, hay una orden de restricción que te obliga a mantenerte a 150 metros de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. Tienes hasta que te entreguen los papeles para empacar». «¿Me estás echando?», gimió ella con lágrimas fluyendo. «Básicamente», confirmó Tim. «¿Y si lo impugno?», aventuró ella. Tim soltó una carcajada seca. «No sería prudente», advirtió. «Piensa en las consecuencias si estas fotos salieran a la luz. Piensa en tu trabajo». «No te atreverías», protestó ella. «¿Quieres apostar?», desafió Tim con Candy. Vaciló antes de admitir su derrota. «No, no puedo arriesgarme. Necesito mi trabajo». «Exacto», afirmó Tim. «Dos cosas más». «¿Qué?», preguntó ella, abatida. «Devolverás tus anillos y dejarás de usar mi apellido», exigió él. «Te has vuelto insensible», lo acusó ella. Quitándose los anillos, añadió. «Me diste motivos», respondió Tim. «Solo quiero saber una cosa. ¿Qué cambió en ti para pasar de ser una esposa amorosa y fiel a esto?» Ella bajó la mirada antes de hablar.
Ocurrió el segundo día de la excursión de camping, relató. Tú estabas en el bote y yo estaba en la tienda. Jake pasó por allí y me vio. Yo me había desvestido y estaba recostada, tratando de descansar, cuando Jake entró en la tienda. Al principio pareció avergonzado al verme desnuda. Empezamos a hablar y luego él se expuso. Y eso fue todo. Así que algún tipo con algo más grande que lo mío se baja los pantalones, y tú te lanzas sobre él como abeja al néctar, comentó Tim. ¿Y eso fue todo lo que se necesitó para que te convirtieras en una mujer infiel? ¿Cuántas veces te acostaste con él en ese viaje? 2 veces, admitió ella. La primera cuando estabas esquiando y la segunda cuando Jake te envió. De vuelta a la oficina, Tim negó con la cabeza y señaló las fotos. Veo que ninguno de tus amantes usó protección, observó. ¿No te preocupaba quedarte embarazada o contraer algo? Sigo tomando la píldora, se defendió Candy. Eso no elimina los riesgos, señaló Tim. Aún podrías quedar embarazada o contraer una enfermedad. ¿Eso era lo que buscabas? Dios mío, no, insistió ella. Tim negó con la cabeza. ¿Sabes? En todo el tiempo que hemos estado juntos, me han coqueteado muchas mujeres que se ven mucho mejor que tú, confesó. Las rechacé a todas. Creía tener una esposa amorosa y fiel en casa, a la que nunca traicionaría. Pero tú ni siquiera consideraste las consecuencias. No te importaron mis sentimientos. Lo único que querías era placer. Espero que haya valido la pena para ti. Ahora, empaca tus cosas. Espero que te haya sido para cuando te entreguen los papeles. Tim, por favor, suplicó ella, ¿no podemos intentar terapia? Por favor, nunca lo volveré a hacer, te lo prometo. ¿No puedes perdonarme esta vez? Nunca te perdonaré por lo que has hecho, declaró Tim con una expresión más dura de lo que ella había visto jamás. Desde el momento en que Jake se bajó los pantalones, tú decidiste traicionarme voluntariamente, y jamás podré perdonar ese nivel de traición. Pero, ¿no me amas lo suficiente como para superar esto juntos?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No, ahora mismo ni siquiera puedo mirarte, admitió. Cuanto antes salgas de mi vida, mejor. Ahora, empieza a empacar. Todo lo que dejes atrás será desechado. Sollozando, Candy se levantó y fue al dormitorio principal a empacar. Tim observó cómo ella salía con bolsas llenas de pertenencias. Se detuvo una vez y lo miró. ¿Podrías al menos ayudarme a llevar esto al auto?, pidió. No, rechazó Tim. Estás por tu cuenta. Y recuerda, cualquier cosa que dejes será desechada o donada. Candy llevó las bolsas hasta su auto y regresó por más. Estoy agotada. Ya no cabe nada más, admitió. ¿Puedo volver luego por lo que falta? No, reiteró Tim. No. Se te permitirá regresar. Pide a tus padres que recojan tus pertenencias o puedo posponer el desecho por unos días. Gracias, Tim. Te lo agradezco, reconoció ella. Oh, Dios mío, acabo de pensar. ¿Qué les diré a mis padres? Prueba con la verdad por una vez, sugirió Tim. Diles que me engañaste con mi jefe y otros hombres y que tuve que pedirte que te fueras. ¿En serio?, cuestionó ella. Ellos desaprobarán de todas formas, afirmó Tim, pero será peor si mientes o lo endulzas. ¿Sabes lo que piensan sobre la deshonestidad? En ese momento, alguien llamó a la puerta. Creo que es para ti, comentó Tim. Candy se acercó a la puerta con cautela y encontró a un ayudante del sheriff en el umbral. ¿Es usted Candace Burns?, preguntó él. Sí, soy yo, confirmó ella. ¿Podría mostrarme alguna identificación, por favor?, solicitó. Ella buscó su licencia de conducir y se la entregó. Tras verificarla, él se la devolvió y le entregó un sobre. «Ha sido notificada, señora», le informó. Además, hay una orden de restricción que le obliga a desalojar la propiedad de inmediato. Puede firmar los papeles de divorcio ahora, si lo desea. Ella asintió, tomó los documentos de divorcio y tras revisarlos, pidió un bolígrafo y los firmó. Yo mismo entregaré esto al abogado, le aseguró él. Ahora debe marcharse. Si intenta regresar será arrestada. ¿Lo entiende?
Sí, respondió ella con lágrimas deslizándose por su rostro. Miró a Tim una última vez. Lo siento mucho, se disculpó. Sí, yo también, respondió Tim. Adiós. Adiós, susurró ella. Mientras se alejaba, el ayudante del sheriff asintió a Tim antes de irse. Los días siguientes fueron caóticos para Tim. Candy no intentó contactarlo, pero Jake dejó 2 mensajes de voz amenazantes en el teléfono de la casa. «Maldición, Tim, sé que estás ahí», gritó Jake. «Si no retiras esta demanda, vendré a patearte el trasero». Tim sonrió con satisfacción, guardó el mensaje de voz y lo envió a Ruby, quien notificó al departamento del sheriff local. Los padres de Candy también llamaron para preguntar si podían recoger más de sus pertenencias. «Claro, pero asegúrense de que ella no venga con ustedes. Hay una orden de restricción en su contra», les informó Tim. «De acuerdo», suspiró George, el padre de Candy. Cuando George y la madre de Candy llegaron, recogieron las pertenencias restantes y le pidieron a Tim que reconsiderara el divorcio. «Tim, cometió un error. ¿No puedes perdonarla y darle otra oportunidad? Ella te ama», suplicó la madre de Candy. «¿Qué les contó Bernice?», preguntó Tim. «Admitió que se equivocó con tu jefe», respondió Bernice, «y eso es todo». Tim insistió. «Sí, no entró en detalles, y nosotros no quisimos presionar», explicó Bernice. Tim sacó el sobre que contenía las fotos y las tarjetas SD y se las mostró a Bernice y George. Ambos se horrorizaron al ver el contenido. No tenía idea de que era tan grave. «Lo siento». «Tim, no te culpo», expresó Bernice. La ira de George era evidente. «Voy a tener una conversación muy seria con nuestra hija», prometió. «¿Has hecho algo más con estas fotos?». Tim negó con la cabeza. «Todavía no, pero le advertí que no impugnara el divorcio», reveló. Ambos le expresaron su apoyo antes de terminar de recoger las pertenencias de Candy. 30 minutos después, se despidieron de Tim con un cálido abrazo y se marcharon. Más tarde ese día, mientras Tim veía televisión, alguien volvió a llamar a la puerta. Mirando por la mirilla, vio a Jake, Mike y 2 antiguos compañeros de trabajo. Tim sacó su pistola del estuche, llamó a emergencias y la mantuvo detrás de su espalda antes de entreabrir la puerta. Apenas lo hizo, ellos irrumpieron en la casa. Tim los enfrentó con el arma. «Vamos a darte una paliza», amenazó Jake. Tim apuntó el arma hacia Jake, lo que los hizo detenerse en seco. «¿De verdad quieren probarme?», los desafió Tim. «Para que lo sepan, ya he llamado a emergencias y la policía viene en camino. Si siguen aquí cuando lleguen, serán arrestados por violar la orden de restricción». Jake dudó y miró a Tim. De repente, se escuchó una sirena cercana y las luces rojas y azules iluminaron la calle. «Sí, Jake, hablo en serio», afirmó. Tim. Cuando los hombres se disponían a irse, 2 imponentes oficiales de policía uniformados aparecieron en la puerta. Tim bajó la pistola. «Por favor, señor, baje el arma», le ordenó uno de los oficiales. Tim obedeció y colocó la pistola sobre el mostrador de la cocina. «Señor, estas personas están violando una orden de restricción», explicó Tim. «Forzaron su entrada a mi apartamento y me amenazaron. Solicito su arresto». «¿Tiene una copia de la orden?», preguntó el otro oficial. «Sí, oficial, aquí la tengo», respondió Tim, sacando un sobre del mostrador y entregándoselo. El oficial examinó cuidadosamente el documento antes de devolvérselo a Tim y volverse hacia los 4 hombres. «Den la vuelta y pongan las manos detrás de la espalda», ordenó el oficial. Los hombres lanzaron miradas de odio hacia Tim mientras los oficiales les colocaban las esposas y les leían sus derechos. Una vez retenidos, uno de los oficiales se dirigió a Tim. «¿Posee licencia para esa arma de fuego?», preguntó. «Sí, la tengo», confirmó Tim. «¿Le gustaría verla?». Luego mostró su billetera, revelando la tarjeta de licencia de armas y su tarjeta de entrenamiento de armas de fuego de la NRA. El oficial asintió después de inspeccionar las tarjetas. «Está bien», reconoció, «pero sea precavido con esa arma, ¿entendido?». «Entiendo, oficial».
Gracias, reconoció Tim. Los 3 meses siguientes pasaron rápidamente para Tim. Encontró mayor satisfacción trabajando en Empire que la que alguna vez sintió bajo la dirección de Jake. Las sesiones semanales de terapia con Rose lo ayudaron a manejar sus problemas de confianza y de ira. Al mismo tiempo, se inscribió en un gimnasio y comenzó a ejercitarse 3 veces por semana. Además, se apuntó a clases de artes marciales, principalmente para fortalecer su disciplina mental. También siguió un curso de dieta y ejercicio recomendado por Rose. El divorcio se desarrolló sin problemas, especialmente porque Candy no lo impugnó. Sin embargo, las demandas por alienación de afecto enfrentaron algunas complicaciones. Aunque 2 fueron desestimadas, como Ruby había advertido, el caso contra Jake tomó un giro inesperado. Después de revisar las pruebas y las declaraciones financieras, el juez falló a favor de Tim, ordenando a Jake que le pagara $1 millón en concepto de restitución. El juez expresó su fuerte desaprobación hacia las acciones de Jake. Señor Hudson, su conducta en este asunto es absolutamente reprobable, lo reprendió el juez. No solo explotó a un hombre que lo consideraba su amigo, sino que también abusó de su autoridad como empleador para arruinar deliberadamente su matrimonio y su familia. Además, violó reiteradamente la orden de restricción en su contra. Por lo tanto, falló a favor del demandante y le ordeno que pague una restitución por la cantidad de $1 millón. Su señoría, esto es sumamente irregular, intervino el abogado de Jake. Señor Winthrop, este tribunal considera que el comportamiento del señor Hudson no solo es irregular, sino absolutamente despreciable. La orden se mantiene, afirmó el juez. ¿Cuándo debe pagarse esta restitución?, preguntó Winthrop. Inmediatamente, declaró el juez, a menos que, por supuesto, su cliente prefiera pasar un tiempo en la cárcel por desacato. No, su señoría. Mi cliente cumplirá con la orden, cedió Winthrop. Muy bien, concluyó el juez, y que Dios lo ayude si ese cheque no tiene fondos. Caso cerrado. Con un golpe del mazo, la audiencia concluyó. Jake emitió un cheque que su abogado entregó al alguacil. Tras la verificación del juez, el cheque pasó a manos de Ruby, quien luego se lo dio a Tim. Para sorpresa de Tim, el cheque fue cobrado sin problemas en el banco, y él le pagó a Ruby su parte correspondiente del fallo. Mientras trabajaba en Empire, Tim fue contactado por varios clientes de Jake. La noticia de la demanda se había extendido, y muchos negocios mostraban cautela al tratar con alguien que había intentado deliberadamente arruinar el matrimonio de otro hombre. Consideraban que un comportamiento así indicaba una falta de integridad. Tim calculó que, a ese ritmo, Jake probablemente cerraría su negocio en menos de un año. Durante ese tiempo, Tim rechazó salir con mujeres, aunque varias compañeras de trabajo agradables intentaron acercarse. Para él, seguía estando casado hasta que recibiera el decreto final de divorcio. Solo entonces consideraría la posibilidad de comenzar una nueva relación. Al recibir el decreto definitivo, Tim lo celebró con sus colegas e incluso disfrutó de un baile privado de una stripper con atributos generosos. Un par de meses después de que el divorcio se formalizara, la madre de Candy llamó a Tim. «Tim, soy Bernice. ¿Podemos hablar unos minutos?», preguntó. «Por supuesto, Bernice», respondió él. «¿Qué sucede?». «Es sobre Candy», dijo ella. «Ha dado positivo en VIH». «Lamento oír eso, Bernice», respondió Tim con empatía. «Pero, siendo sincero, no me sorprende. Además, ya estamos oficialmente divorciados, así que hay poco que pueda hacer. No está cubierta por mi seguro y ya no soy responsable de ella». «Lo entiendo», admitió Bernice, «pero esperaba que pudieras hablar con ella, aunque solo fuera unos minutos». «Supongo que puedo hacerlo, aunque no estoy seguro de si servirá de algo», concedió Tim. «Muchas gracias», le agradeció Bernice. Tim condujo hasta la casa de Bernice y George y se quedó impactado al ver lo demacrada que lucía Candy. Ella se levantó para acercarse, pero él le indicó que permaneciera sentada.
Con un gesto cansado, ella obedeció y lo invitó a sentarse en el sofá. «Te ves bien, Tim, mejor de lo que recordaba», comentó Candy. «¿Cómo te han ido las cosas?», preguntó él. «No muy bien», confesó ella. «¿Sabes lo de mi estado?» «Tu madre me lo contó», confirmó él. «Lamento escucharlo, pero, honestamente, no me sorprende. ¿Sabes cuándo te contagiaste?» «Creo que fue durante uno de mis encuentros con Jake», admitió ella. «Ese día tuve relaciones sin protección con varios hombres». «¿Jake lo sabe?», preguntó Tim. Candy negó con la cabeza. «No todavía», respondió, «pero tengo que decírselo para que se haga la prueba». «No creo que lo tome bien», observó Tim. «No, probablemente no», concedió ella. «Escucha, Tim, quiero disculparme contigo una última vez. Espero que puedas encontrar en tu corazón el perdonarme por lo que te hice. Ahora entiendo el daño que causé. Pude haberme negado en cualquier momento, pero no lo hice. Fui tonta y egoísta, permitiendo que mis deseos nublaran mi juicio, y ahora estoy pagando las consecuencias. Fuiste el mejor esposo y amante que podría haber pedido, y lo eché todo a perder por un placer fugaz. Sé que me desprecias, y tienes todo el derecho de hacerlo, pero no quiero irme de este mundo sin tu perdón». Tim reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras. Era la primera vez que Candy asumía la responsabilidad de sus actos y reconocía su impacto en los demás. Aunque podría seguir guardándole rencor, recordó sus sesiones con Rose. Aferrarse al resentimiento no lo ayudaría a avanzar. Con un leve asentimiento, respondió: «Está bien, Candy. Te perdono». Ella estalló en lágrimas. Desde su asiento, Tim consideró abrazarla, pero decidió no hacerlo cuando ella hizo un gesto para que no se acercara. «Gracias, Tim», dijo ella entre lágrimas. «Eso significa más de lo que imaginas. Escucha, quiero que encuentres a una mujer a la que puedas amar y en quien puedas confiar, que te cases con ella y tengas hijos. Yo ya estoy acabada, pero tú tienes toda una vida por delante y mereces ser feliz». «Gracias», respondió él. «Lo haré. Y si alguna vez quieres hablar, avísame, ¿de acuerdo?» Ella asintió mientras se secaba las lágrimas. «Lo haré. Tim, gracias por venir y hablar conmigo. Te he extrañado tanto en estos últimos meses». «Yo he extrañado a la mujer con la que me casé», respondió él con calma. «¿Cómo van las cosas con Jake y Mike, por cierto?» Ella sacudió la cabeza. «No. Muy bien», admitió. «Se ha vuelto muy agresivo últimamente. No le sentó nada bien perder en el juicio. Probablemente sepas que su negocio ha sufrido un gran golpe últimamente». «Me he dado cuenta», reconoció ella. «¿Te ha lastimado físicamente?», preguntó Tim. «Aún no, pero es muy volátil», respondió ella. «¿Quieres que esté contigo cuando le cuentes sobre tu diagnóstico?», ofreció Tim. «No, pero gracias por ofrecerte», rechazó ella. «Esta es mi responsabilidad y debo afrontarla. Sabes, no dejo de pensar que si le hubiera dicho que se fuera aquel primer día en el campamento, seguiríamos juntos». «Es posible», concedió Tim, «pero tengo la sensación de que habría ocurrido en algún momento de todas formas. Creo que llevaba bastante tiempo detrás de ti». «Tienes razón», admitió ella. «Escucha, estoy muy cansada y necesito descansar antes de regresar. Gracias por venir. De verdad significa más para mí de lo que imaginas». «De nada, Candy», respondió Tim. «Y recuerda, llámame si necesitas hablar o algo. ¿De acuerdo?» Ella asintió débilmente. «Lo haré», prometió. «Adiós», añadió. «Piensa en mí de vez en cuando, ¿sí?» Tim percibió un tono de despedida definitiva en sus palabras y se preguntó si estaba contemplando hacerse daño. «Lo haré», le aseguró, «pero no hagas nada imprudente, ¿de acuerdo?» Candy logró esbozar una sonrisa. «No lo haré», le aseguró. Mientras Tim se levantaba y se dirigía hacia la puerta, Bernice se acercó a él. «Gracias, Tim», dijo, abrazándolo. «Esto significa más para ella de lo que sabes, y para mí también». «De nada, Bernice», respondió él. «Cuídala, ¿sí?» «Lo haré.
prometió Bernice. Un par de semanas después, Tim estaba sentado en el sofá, cenando y viendo las noticias de la noche, cuando un informe captó su atención. Los cuerpos de un empresario local, su hijo y una mujer que se cree era su amante, fueron encontrados hoy en lo que la policía considera un doble homicidio seguido de suicidio, informaron los presentadores. Jacob Hudson, presidente y fundador de Hudson Consulting, junto con su hijo y una mujer no identificada, fueron hallados muertos. Los tres presentaban heridas de bala. La policía está investigando el caso y proporcionará más detalles a medida que estén disponibles. Tras superar el impacto inicial, Tim llamó a Bernice. Ella respondió entre lágrimas. «Bernice, ¿qué está pasando?», preguntó él. «Acabamos de enterarnos de que Candy ha muerto», respondió ella. «Parece que Jake la mató, luego a su propio hijo y finalmente se suicidó». «Dios mío», exclamó Tim. «Vi un informe en las noticias y esperaba que no fuera ella». «Lo siento mucho». «Tim, pero es ella», confirmó Bernice. «¿La policía tiene alguna idea de por qué sucedió?», preguntó Tim. «No están del todo seguros», explicó Bernice, «pero creo que ella le contó a Jake sobre su diagnóstico de VIH y él perdió el control. Las autopsias están en proceso». «Lamento mucho esto, Bernice», expresó Tim. «Quiero que sepas que nunca deseé que ocurriera algo así». «Lo sé, Tim», respondió ella. Candy tomó sus propias decisiones y enfrentó las consecuencias. Aún así, perder a una hija única es devastador. Me consuela pensar que ahora está en un lugar mejor. «Bueno, si hay algo que pueda hacer, avísame», ofreció Tim. «Gracias, Tim», agradeció Bernice. El servicio conmemorativo de Candy tuvo lugar un par de semanas después, y Tim se tomó unos días libres para acompañar a sus padres. Según las autopsias, tanto Jake como Mike eran seropositivos, igual que Candy. Basándose en las investigaciones policiales, Candy les había revelado su diagnóstico y les sugirió que se hicieran pruebas. Al descubrir que también eran positivos, Jake la mató, luego disparó contra su propio hijo y, finalmente, se quitó la vida. Tim lamentó la muerte de Candy durante varios días, recordando los momentos felices que compartieron en el pasado. Entonces, inesperadamente, Cynthia Stone, otra colega, lo visitó. «Hola, vaquero», lo saludó. «¿Te animas a venir con nosotros a la hora feliz esta noche? Parece que te vendría bien algo de compañía». Tim vaciló brevemente, casi a punto de declinar la invitación, pero reconsideró. «¿Qué demonios?», respondió. «Me vendría bien buena compañía ahora mismo. Claro, cuenten conmigo». «Genial. Entonces nos vemos en el Hitching Post después del trabajo, ¿de acuerdo?», sugirió ella sonriendo. «Allí estaré», confirmó él. «Gracias por la invitación». Mientras Cynthia se alejaba, Tim reflexionó sobre el ciclo de la vida. Entonces, escuchó una voz femenina familiar en su mente. «Adelante, grandote, ¿le gustas?», sugirió la voz, sorprendiéndolo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda por un momento. «No», pensó para sí mismo, «no puede ser posible». O tal vez